Los elementos psicológicos. Estos se refieren a las conductas de los individuos que les permiten hacer cosas para sentirse mejor. Se refiere al comportamiento humano, como se ve en el cuento por medio del fragmento. No soy feliz en la ranchería. Mucho me he acostumbrado a la ciudad, pero tampoco ella me acepta. Encontramos los siguientes elementos. El no ser aceptada, el aprendizaje generó en la indiecita cambios en su manera de pensar acerca de lo que antes era todo para ella. El engaño por parte de su madre, el ser objeto de burla, la violencia física, psicológica, la confusión de sentimientos. Y también me gustó los elementos geográficos. Son todos aquellos componentes del paisaje, ya sea natural o antrópico. Me enamoró porque está lleno de magia, diversidad, color y belleza, transportándome a esos paisajes tan hermosos que rodean la ranchería, como se ve en la lectura del cuento por medio de este fragmento. Todos han cambiado, excepto el paisaje inquebrantable del desierto. Encontramos elementos como la distancia que hay hasta la ciudad, los cambios climáticos como la lluvia y el calor, el día y la noche. Pero Estefanía, cuéntame a ti cuáles elementos te gustaron. Uno de los elementos pues que me gustó mucho y quisiera compartir con ustedes son los elementos históricos. En los elementos históricos podemos encontrar la historia y la memoria cultural. Los elementos históricos nos permiten ver cómo ocurren las cosas y cómo trascienden de generación en generación. En el cuento hay un fragmento que nos deja pues observar claramente esos elementos, en la parte que dice: era mamá, curtida y arrugada por el sol. En este fragmento podemos encontrar los siguientes elementos, como el lenguaje, las personalidades respectivas, las costumbres, las tradiciones y las creencias. Otro de los elementos que también me gustó mucho son los elementos socioeconómicos. En los elementos socioeconómicos encontramos todo aquello que son experiencias sociales y económicas, las realidades que te ayudan a modelar la personalidad y las actitudes y formas de vida. Una parte importante del cuento donde podemos encontrar esos elementos es en el fragmento que dice: la casa donde llegué era grande y con sillas altas. En este fragmento podemos encontrar los elementos desde pasar a vivir en la ranchería al llegar a una casa grande con comodidades. También podemos observar la venta de carbón y la comercialización de carne de chivo, la venta de mercancías como mochilas, chinchorros y collares típicos de coral. También nos hablan sobre el contrabando y una parte importante de la educación, que es aquella que puede moldear y cambiar la vida. Esos son pues los elementos que a mí me gustaron. También nos gustaría saber cuáles son los elementos que a nuestra compañera Mayra le gustaron y nos quisiera hablar sobre ellos. Hola, mi nombre es Mayra Alejandra y quiero compartirles los elementos que en la lectura del texto, esa horrible costumbre de separarme de ti, me llamaron más la atención. Uno de los elementos más importantes dentro de la lectura que yo rescato son el elemento cultural, el elemento sociológico, el elemento político y los elementos sociales. Si vamos más allá de la lectura que realizamos, nos podemos dar cuenta que uno de los aspectos que más prevalece es el aspecto cultural, ya que la escritora trata de mencionar y de darnos a conocer todas esas culturas, todas esas costumbres que tiene la etnia wayuu, ¿cierto? La vemos en cada una de las expresiones que ella hace durante la narración del texto, cuando se refiere a que la mamá le coloca la guairriña nueva
adorna el cuello con collares y toda esa serie de elementos que como Wayuu utilizan para identificarse. Esos elementos son prevalentes en ellos y marca de gran manera todo lo que tiene que ver el aspecto cultural en la lectura, también la forma de expresarse, la forma de llamar las cosas, en mencionar qué se hace en cada una de las celebraciones y las festividades que vemos dentro de la lectura. Eso también hace parte de todo lo que tiene que ver con el aspecto y el elemento cultural, ¿cierto? También vemos que el aspecto político, más que todo vemos que quien ejerce este aspecto es la familia, como núcleo familiar, son los que toman las decisiones y los que rigen la política en la etnia Wayuu. Todo esto sin ser consultado cualquier decisión con el cacique, que es el jefe mayor de la etnia. También vemos que los abuelos cumplen una gran función en esta, ya que como ellos son los mayores, ellos son los que tienen más conocimiento y a ellos son los que tienen que recurrir las personas más jóvenes para tomar alguna decisión. El aspecto sociológico es todo lo relacionado con el ambiente exterior a la etnia, cuando vemos ese paso de niña a joven, esos cambios que tiene de ser una niña perteneciente a la etnia Wayuu y luego pasar a ser parte de una jovencita Dina que tiene que aprender a establecer relaciones con otras personas ajenas a su etnia, tiene que aprender a hablar delante de ellos, a expresarse, a comportarse, y de esto de cierta forma es lo que causa de que ella pierda esa identidad cultural en algún momento, y esto mismo es lo que provoca que la niña reflexione sobre la forma como está llevando las situaciones y qué debe hacer para seguir dándole importancia a esa etnia a la cual pertenece y a las personas que de un momento a otro dejó atrás, porque simplemente los familiares decidieron de que ella tenía que ser educada de una forma diferente, que tenía que tener valores y principios de personas de la ciudad y que para eso iban a estar adecuadamente la madrina y las personas que habitaban la casa donde la niña iba a llegar a vivir, desde el momento que la llevaron a compartir en ese hogar, ¿cierto? También vemos que el aspecto social hace referencia a todos esos elementos que encuentra, como el hogar, la escuela, las fiestas donde se tienen que relacionar con las demás personas, y todas esas descripciones que ella hace acerca de la vivienda donde va a llegar, el nuevo hogar que va a tener, y cuando comienza a establecer esas diferencias entre cómo se comportaba en un principio en la ranchería y cómo debe comportarse ahora que está habitando una nueva casa, y todas esas costumbres que va aprendiendo día a día. Lo bonito del texto es que nos menciona y nos enmarca todas esas maravillas que se ven alrededor de la etnia Wayuu, alrededor de los paisajes guajiros y de lo valioso y lo importante que es mantener y cultivar nuestras creencias, nuestras costumbres, y también nos invita a que debemos prevalecer en ellas y seguirlas fortaleciendo día a día, y que antes de perderlas debemos sentirnos más bien orgullosos de lo que somos y de dónde venimos.